La noche había caído sobre León. Las antorchas del campamento romano iluminaban las lanzas, los escudos y los rostros cansados de los soldados. Era tiempo de fiesta en honor al emperador, y el vino corría como símbolo de obediencia y victoria. Entre la multitud un hombre permanecía inmóvil. Se llamaba Marcelo, centurión de confianza, padre de familia, soldado leal. Pero algo dentro de él ardía con una fuerza diferente. De pronto dio un paso al frente. Con un movimiento lento, dejó caer su espada sobre la arena. El sonido metálico cortó el bullicio. Todos lo miraron, incrédulos. Marcelo se despojó del cinturón militar y con voz serena declaró: «He servido al emperador, pero desde hoy solo serviré a Cristo». El silencio se volvió un murmullo, y el murmullo escándalo. Algunos retrocedieron, otros gritaron. El comandante lo observó con ira y asombro. Aquel gesto significaba traición. Pero Marcelo no tembló. Su mirada se mantuvo firme, iluminada por las llamas de las antorchas. Sabía que su decisión lo llevaría a la prisión, y quizás a la muerte. Sin embargo, su alma ya había elegido la libertad. Pero para entender cómo un soldado llegó a desafiar al imperio, debemos volver al principio. En el siglo III, el imperio romano parecía invencible. Sus legiones dominaban el mundo conocido, y su autoridad se extendía desde las arenas del desierto hasta las montañas del norte. Pero bajo ese esplendor, algo comenzaba a resquebrajarse. El poder del César se sostenía con miedo, y los dioses paganos exigían sacrificios que ya pocos comprendían. En cada rincón del imperio se levantaban templos dedicados a deidades que prometían victoria, gloria y dominio. Mientras tanto, una nueva fe crecía en silencio. Los cristianos, perseguidos y ocultos, hablaban de amor, de perdón y de un solo Dios que no pedía sacrificios de sangre, sino corazones sinceros. En Hispania, al noroeste, la ciudad de León era un importante campamento militar. Allí, los soldados juraban fidelidad eterna al emperador, sin sospechar que entre ellos se encontraba un hombre que pronto desafiaría ese juramento. El mundo vivía una contradicción. Imperios poderosos con almas vacías, templos repletos y corazones hambrientos de verdad. Era una época que necesitaba testigos, no conquistadores, y pronto uno de esos testigos se alzaría desde las filas del ejército. Marcelo nació en una Hispania aún marcada por el dominio romano. León, su ciudad, era un cruce de caminos, campamento militar, tierra de campesinos y comerciantes, y hogar de hombres duros acostumbrados a servir al imperio. Desde joven, Marcelo mostró un carácter sereno, firme y justo. No buscaba la gloria, sino la rectitud. Su padre había sido soldado, y él siguió sus pasos con disciplina y honor. En el ejército, ganó respeto no por la fuerza de su espada, sino por la integridad de su palabra. Era un hombre de familia, esposo fiel y padre de muchos hijos. Amaba la paz del hogar, el trabajo sencillo, el silencio después de la batalla. Algunos decían que su mirada inspiraba confianza y que sus órdenes siempre iban acompañadas de justicia. Sin embargo, en su interior empezaba a crecer una inquietud. Mientras el mundo alababa a los dioses del poder, Marcelo sentía que el verdadero valor no estaba en conquistar, sino en servir. A veces, al contemplar el amanecer sobre los muros de León, se preguntaba: ¿puede un soldado seguir a un Dios de paz? Aquella pregunta, sencilla y profunda, marcaría su destino. Con los años, la vida de Marcelo comenzó a cambiar. Había conocido la gloria del ejército y el respeto de sus hombres, pero en su corazón algo ya no encontraba paz. Durante las largas noches de guardia,
escuchaba las historias que corrían en secreto entre algunos soldados, relatos de un Dios único, de un hombre llamado Cristo que había muerto perdonando a sus enemigos. Aquellas palabras lo conmovían profundamente. Sentía que en ellas había una verdad que ningún emperador podía mandar callar. A veces, al mirar las estrellas sobre el campamento, Marcelo se preguntaba si ese Dios también lo miraba a él, soldado entre tantos, deseoso de servir con un propósito más alto. Su alma se dividía entre el deber y la fe. El ejército le exigía jurar por los dioses del imperio, pero su corazón ya comenzaba a jurar por otro nombre, hasta que un día, durante una gran fiesta en honor al emperador, vio cómo los oficiales ofrecían sacrificios a los ídolos, y en ese instante lo comprendió todo. No podía servir a dos señores. Aquel fue su momento de conversión. Sin pronunciar palabra, Marcelo supo que su vida ya no pertenecía al César, sino a Cristo. Llegó el día de la gran celebración del emperador. En todo el campamento resonaban los tambores, las trompetas y los gritos de júbilo. Los soldados levantaban copas al aire, jurando fidelidad eterna al César. Frente a todos, las ofrendas ardían en honor a los dioses del imperio. Marcelo permanecía quieto, su mirada fija, su respiración contenida. Sabía que aquel sería el momento decisivo. Cuando llegó su turno de ofrecer sacrificio, dio un paso al frente. Se quitó el cinturón militar, dejó caer su espada al suelo y declaró con voz firme: «He servido al emperador, pero desde hoy solo serviré a Cristo». Un silencio profundo recorrió la plaza. Los soldados lo miraban sin entender. Algunos retrocedieron, otros lo acusaron de locura. El general, furioso, ordenó su arresto inmediato. Marcelo fue encadenado y llevado ante el gobernador. Allí, en el juicio, escuchó su sentencia: traidor al imperio. Pero él no se defendió. Con serenidad respondió: «No soy enemigo de Roma. Pero mi alma no pertenece al César, pertenece a Dios». Le ofrecieron perdón si negaba a Cristo, pero no lo hizo. Esa noche, en la prisión, rezó por quienes lo habían condenado. Sabía que la fe, cuando es verdadera, no necesita armas para vencer, solo fidelidad y amor. Tras su martirio, el nombre de Marcelo comenzó a extenderse más allá de León. Aquellos que lo habían visto morir no pudieron olvidar su serenidad, ni aquella paz inexplicable que parecía envolverlo mientras bendecía a sus verdugos. Los soldados que un día fueron testigos de su valentía empezaron a hablar de él como de un justo, y muchos, tocados por su ejemplo, abrazaron la fe cristiana. Entre ellos, sus propios hijos siguieron su camino. Claudio, Lupercio y Víctor se convirtieron también en mártires, testigos del mismo amor que su padre había defendido. La familia entera se transformó en semilla de fe en toda Hispania. Con el tiempo, comenzaron a contarse señales y prodigios cerca del lugar donde había sido ejecutado. Algunos decían que la espada que dejó caer fue hallada siglos después, intacta, como un símbolo de la paz que no se rompe. Otros afirmaban que quienes rezaban junto a su tumba encontraban consuelo en las pruebas y fortaleza en el dolor. San Marcelo enseñó, con su vida y con su muerte, que la verdadera victoria no se gana en la batalla, sino en el corazón que permanece fiel. Su legado fue una lección silenciosa para todos los tiempos. La fe no se impone, se contagia con el ejemplo. El 30 de octubre del año 298, Marcelo fue llevado ante el tribunal por última vez. El gobernador le ofreció una última oportunidad: negar a Cristo y recuperar su libertad. Pero Marcelo no titubeó. Con serenidad respondió:
No puedo negar al que me ha dado la vida. Mi fe es más fuerte que la muerte. Entonces la sentencia fue pronunciada. Y aquel mismo día, fuera de los muros de León, el centurión que había servido con honor fue ejecutado. Los testigos cuentan que partió sin miedo, rezando por sus jueces y pidiendo a Dios por la paz del imperio. El silencio que siguió a su muerte fue más poderoso que cualquier grito. Con el tiempo, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Los fieles acudían a pedir fortaleza, y muchos decían sentir la presencia de aquel soldado que había preferido obedecer al cielo antes que al César. Siglos después, una iglesia fue levantada sobre el lugar de su martirio, y León lo adoptó como su protector, su santo, su guía. Así, el nombre de Marcelo dejó de ser solo el de un soldado. Se convirtió en símbolo de fidelidad, de coherencia y de amor absoluto a Dios.